Tenemos noticias de un nuevo juego, así es, ha salido un nuevo tráiler de un nuevo juego llamado Wanyu, o en inglés lo conocen como Moon Gaze, y digamos que viene siendo al estilo GTA, así es, tenemos ya NT, pronto saldrá Nanta, que bueno, parece ser que se ha retrasado al primer cuarto del 2027, eso quiere decir que puede salir en los 3 primeros meses, y han sacado un nuevo tráiler de este juego. Este juego ya se había anunciado hace un año, ya teníamos un poquito de gameplay entre comillas, y digamos que han sacado un nuevo tráiler que se ve increíble. Pero quién lo está desarrollando, cuándo va a salir, qué plataformas, pues bueno, en este video te vas a enterar de todo. Bueno, vamos a ir escuchando de qué se trata este juego y lo vamos reaccionando, ¿vale? Hoy hablaremos de Wanyu, que también es conocido de este lado del mundo como Moon Gaze, un ambicioso juego ARPG de mundo abierto. La misión de esta exploración a fondo de nuestras fuentes es desglosar bien de qué trata, sus mecánicas, los desarrolladores, fechas de lanzamiento y la recepción que ha tenido. Sí, claro. Es ideal para quienes apenas descubren este universo. Exacto. Y para empezar, la geografía del juego es alucinante. O sea, todo el mundo tiene la forma de un reloj de arena gigante. Es un diseño súper inusual. Totalmente. En la base hay una naturaleza prehistórica, una selva salvaje, pero si uno mira hacia arriba, flotando de cabeza en la cima, se encuentra Tianyue, que es una metrópolis futurista. Oye, esto está muy loco, ¿no? Esto realmente no lo sabía. Mucha de la información que estamos escuchando viene desde China. No hay mucha información en global. Tampoco hay indicios de que el juego vaya a salir en global. No hay noticias de eso. Todo ha salido nada más en China. Los videos que estamos viendo es de lo que ha salido en China. Ahorita va a tener, parece ser que su segunda beta. Ya ha tenido una beta antes. Ya se ha anunciado un poquito de gameplay. Ha cambiado muchísimo el juego. O sea, del primer gameplay a lo que estamos viendo ahorita se ve increíble. O sea, el juego se ve muy bien. No sé, las vibras me están dando como si fuera el arte de Arnais. No sé, esa calidad como más suave y demás. La verdad es que se ve muy bien el juego. La verdad es que quiero saber un poco más. Ojalá salga en global. Pero bueno, vamos a seguir escuchando de qué se trata, ¿no? Y la trama es igual de irónica. En este mundo, el Sol no es una estrella común. Es una anomalía destructiva que la sociedad moderna adora religiosamente. Vaya, y ahí entra el protagonista, Chingu. Él despierta en esta época y en lugar de ser el héroe aclamado, es cazado como una calamidad. Así es, lo persiguen los propios descendientes de sus antiguos aliados. Es una premisa fantástica. Pero a ver, vamos a detenernos en las mecánicas. A ver, esto se escucha bastante bien, están proponiendo cosas interesantes. La verdad es que no sé si ya 3 juegos seguidos, porque ya tenemos NT, que la verdad ha pegado mucho, a pesar de que es para un público muy en específico, mucho más generalista, digamos que ha pegado muchísimo, ha tenido bastante éxito. No al nivel de los top actualmente que están en el mercado, pero sí ha llamado un poquito la atención. Ananta sabemos que es un monstruo que se la está viendo más complicada porque quieren innovar, pero si va a salir este juego ya está NT está copiando muchas de las cosas que ya se habían dicho de Ananta, las quiere sacar antes para que después digan es que Ananta le está copiando, cuando realmente vemos que todo esto fue sacado directamente de los trailers de Ananta y de la información que había. Por esa razón es que Ananta está metiendo muchos strikes, está tumbando todo lo que va saliendo de sus betas, de todas las filtraciones la está tirando por lo mismo, porque obviamente hay juegos en desarrollo que se prestan a este juego y le están copiando todo, y digamos que este juego pues también se ve muy inspirado en esto. Hay que ver cuánto tiempo lleva en desarrollo, porque muchos de estos juegos han salido a costillas de lo que se había anunciado como Project Mugen, que ahorita lo conocemos como Ananta, pero la verdad es que la propuesta se escucha bastante bien. Porque el cóctel que están armando suena a que se les fue un poco de las manos. Pues sí, es una mezcla bastante agresiva. Es un delirio. Toman el combate rápido que ya conocemos de Genshin Impact, le meten un sistema de captura de criaturas al estilo Pokémon, les unan la construcción libre de Zelda y, para rematar, robos de autos al estilo Grand Theft Auto. Suena a demasiado para un solo título. Estoy segura de que muchos piensan igual. Yo aquí tengo que ser escéptico. O sea, ¿cómo puede un juego para celulares integrar una persecución policial a alta velocidad y magia simultánea sin derretir el procesador en 5 minutos? Esa es la gran duda técnica. Pero el motor Unity hace posible esta transición sin pantallas de carga. A ver, la verdad es que sí es un logro que esté corriendo todo esto. Hemos visto cómo han reducido ciertos detalles en NT, hay que ser sinceros. Hay muchas de las cosas y detalles que no están puestos en NT. Tienen como el esqueleto, está como el mapeo general, pero
carece de muchos detalles, cosa que sí lo ha hecho Enfield. Enfield tiene demasiados detalles, pero también se entiende de que Enfield no es un mundo abierto, está como por secciones. En cambio NT es un mundo abierto gigante, por lo tanto la carga gráfica es mucho más fuerte. Pero como vemos, los gráficos de este juego se ven increíbles. El tema es ver si lo va a poder soportar todas las plataformas, pero la verdad es que pinta que este juego, si sí va a salir con estos gráficos, se va a ver increíble. ¿De verdad? Sí, básicamente el juego renderiza la ciudad por bloques invisibles. Mientras un vehículo acelera a toda velocidad, el sistema va eliminando de la memoria los bloques que quedan atrás y precarga los nuevos. Ah, o sea, un streaming de texturas dinámico para mantener la fluidez. Exactamente. Y fíjate en cómo integran los sistemas. Los Moon Spirits, que son las criaturas que el jugador captura, no son solo mascotas de combate. ¿Tienen otra función en el juego? Sí, tienen un impacto real, porque automatizan la economía de la ciudad. Funcionan como gerentes que el jugador asigna a sus negocios para generar recursos pasivamente. ¡Wow! Pasar de entrenador de monstruos a magnate inmobiliario. Sonidos tan ambiciosos que uno pensaría que hay un gigante absoluto de la industria detrás. Pero desarrolla Star Studio, que es parte de Shi-Yu Network. Y ojo con este detalle, porque Shi-Yu se dedicaba antes casi exclusivamente a juegos móviles sencillos, de esos automáticos. Dar el salto a un AAA de este nivel es un riesgo enorme. Sé que estará disponible en PC, Android e iOS. Y su beta técnica cerrada comenzó este 9 de enero de 2025. Pero hay un dato crucial para quienes nos escuchan. Su lanzamiento se estima para 2026 o 2027. Y por ahora, está planeado exclusivamente para China. Qué decepción que no haya lanzamiento global todavía. La verdad es que sí, no hay mucha información de global, todo esto ha salido en China. Hay muchos juegos en China que prometen, hay varios juegos que están siendo desarrollados para China. Muchas veces necesitan a alguien que los lance en global y bueno, no todo el mundo se está aventando a este tipo de juegos. Vemos que PlayStation está sacando muchos de los juegos de China, lo está trayendo a su plataforma y de esta forma tienen como una proyección más global. La verdad es que hay que esperar a ver qué proyectos está trayendo PlayStation. Están funcionando muy bien, estaba viendo que de los juegos más jugados y más vendidos de la Store siempre están juegos free to play. Está Genshin Impact, ahorita creo que se cambió a ZZZ, también estaba NT, estaba Enfield. La verdad es que están pegando mucho los juegos en PlayStation. PlayStation está viendo esto y está trayendo más juegos. Gracias a muchas veces la financiación de PlayStation han sacado los juegos en global. Por ejemplo, si no se sabe la historia de Genshin Impact salió a partir de un evento de PlayStation, de ahí se anunció y de ahí se conoció. Y hay que agradecerle que gracias a ese tipo de exposiciones, pues bueno, tenemos actualmente la cantidad de gachas que hay actualmente en el mercado y muchas de esas cosas podrían llegar a global gracias a que una empresa le llama la atención y hace como el esfuerzo para poder traerlo en global. Entonces vamos a estar al pendiente de todos los juegos que vayan saliendo. Recuerden que ya estamos en la semana en la que se van a anunciar muchos juegos, así que esténse al pendiente del canal, esténse al pendiente de mis redes, sobre todo del WhatsApp. Si no estás en el WhatsApp estás perdiendo información, ahí es donde les subo la información de lo que hay, si va a salir en un juego u otro. Hay dos juegos que estamos esperando para este año que tienen algún sistema gacha pero realmente son RPGs, así que tanto en este canal como en el canal de RPG van a estar activos todo este año. Y bueno, como vemos, este juego lamentablemente no tiene proyección a global, pero esperemos que alguna empresa le meta dinerito y apoye el lanzamiento global, porque creo que ha llamado mucho la atención y la gente ya está hablando mucho de esto en las redes, ¿no? Aunque tengo que mencionar la secuencia de la cafetería mostrada en las pruebas, porque me voló la cabeza. Ah, claro, esa parte es súper dinámica. Sí. El jugador puede comer, decidir huir sin pagar, salir a la calle, robar un vehículo, y de la nada se desata una persecución policial interactiva a toda velocidad. Ese nivel de interactividad explica los grandes elogios que ha recibido la calidad visual y la estética cyberpunk china del juego. Pero bueno, tanta ambición también trajo controversia. Sí, las críticas no se hicieron esperar. Al inicio, el juego fue muy señalado, porque los menús y las animaciones eran idénticas a las de Genshin Impact. Eso, sumado a la decepción de no tener un lanzamiento global, y si conectamos esto con el panorama general de la industria, la presión es máxima. Claro, el mercado está llenísimo. Exacto. En un mercado de juegos gacha hipersaturado, el éxito dependerá de que estas mecánicas híbridas funcionen a la perfección. Si hay fallos, el proyecto será olvidado rápidamente. Este universo. A ver, cuéntame. Si el éxito de un nuevo título depende de fusionar las mecánicas de 5 juegos legendarios distintos en un solo lugar, ¿sigue siendo necesaria la originalidad pura en los videojuegos?
o el futuro pertenece a quien logre construir al mejor Frankenstein interactivo? La verdad es que sí, actualmente tenemos muchos Frankenstein, creo que es parte de cómo se está manejando la industria. Muchas veces los desarrolladores prefieren ya agarrar cosas que están funcionando y traerlos a un nuevo mundo, cosa que es mucho más fácil que triunfe algo que partir desde cero. Esto ya lo hemos visto en muchos juegos. La verdad es que cada vez vemos más mezclas de juegos y vemos que están agarrando ciertas cosas de algún juego y bueno, crean un Frankenstein nuevo. Hay pocos juegos que tratan de innovar, muchas de las fórmulas ya están hechas, de ahí nada más lo que van haciendo es que van mezclando, que es una mezcla de uno, que es la mezcla de otro. Esto garantiza hasta cierto punto que en un mercado saturado funcione porque ya es algo que está testeado, algo que ya funciona, algo que ya está validado. Entonces tenemos muchos juegos que vienen y la gente va a empezar a decidir con qué juego se queda, si se queda con los clásicos o empieza a migrar a los nuevos. He visto que la gente está adoptando muy bien a NT, que es un juego diferente, es un juego más para un público, digamos que más de chill, que le gusta el tema de las citas, que le gusta el tema de estar explorando, que le gusta hacer su casita y demás. Es un público demasiado de chill, entonces ha pegado a un público muy en específico y ha hecho que el juego funcione. Este se ve que es como que quieren incorporar un poquito más el tema de las pets. También tenemos a Azul Promille, que también maneja el tema de las pets y es una mezcla del mundo abierto pero trae monturas, entonces vemos que está mezclando todo. Cada quien va a escoger el juego en el que se queda. Es bueno que tengamos muchísimos más juegos, así no siempre son los mismos todo el tiempo y la gente se va diversificando y se va quedando con el juego que más le gusta. Así que bueno, ahí está la información, espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte si no estás suscrito, hay mucha gente que no está suscrita y no se ha dado cuenta, así que revisa si estás suscrito. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.